Bueno, nos dicen un prisma de base rectangular. Bueno, vamos a hacer un esquema, ¿sí? Tenemos la base, es rectangular. ¿Qué más nos dicen de esa base? Nos dicen que un lado de la base sea el doble que el otro. Es decir, a ver, si llamamos a este lado, lo llamamos X. Este lado, ¿cuánto va a medir? El doble de X, ¿no? Entonces va a ser 2X. Y después, aparte, si es un prisma se levanta recto desde su base, ¿sí? Entonces, este podría ser un esquema de un prisma, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que nos dicen? Nos dicen que es un prisma de base rectangular de 2000 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que se mide en 2000 centímetros cúbicos? Es el volumen, ¿verdad? Entonces, nosotros nos están dando información. Nos dicen que el volumen de este prisma es de 2000 centímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, y por otro lado, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos piden las medidas, es decir, cuánto vale X, cuánto vale 2X y cuánto vale, digamos, H, que sería la altura, ¿sí? ¿Para qué? Y para que el área total de esta caja, de este prisma, sea la mínima posible. Y nos dicen de sus 5 caras. ¿Cuáles serían las 5 caras? Bueno, serían la que está pegada al papel, aplastada ahí, la que está acá adelante, las 2 laterales y la base. Es decir, no tiene tapa. Eso nos está diciendo, cuando nos dice sus 5 caras, nos está diciendo que no tiene tapa, ¿sí? Que estamos contando esta superficie, que como son iguales entre sí, la del fondo, la de acá adelante, que son iguales entre sí, y la de la base, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el área total de esto? ¿No sería? A ver, vamos a empezar. Si tenemos la de la base, ¿a qué es igual el área de la base? ¿No va a ser 2X por X? Es decir, el área de la base va a ser igual a 2X por X. Bueno, a ver, tendríamos entonces la base, ¿sí? Que es esta que marcamos acá en rojo, ¿sí? Como para entender bien el problema de que estamos hablando, ¿sí? Después tendríamos estas 2 laterales, esta tapa que estamos marcando en verde, que va a ser igual a esta que también pintamos en verde, ¿sí? ¿Que cuánto mide ese área? ¿Sí? El área esa, ¿de qué medida es el área verde? También es un rectángulo, ¿verdad? Bien, ¿y cuánto va a medir? La base por la altura, ¿sí? Va a ser X por H. Bien. ¿Y cuántas de estas hay? ¿No hay 2? ¿Una? ¿2? Entonces yo voy a tener 2 de estas. Entonces esto lo voy a tener multiplicado por 2, pero porque tengo 2 áreas, no como este 2 que es 2 de la fórmula. ¿Y qué más tengo? Y voy a tener también el área que está acá contra el fondo, ¿sí? Esta que pinté en naranja. Ese área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual su base a 2X y su altura H, ¿sí? Entonces, ese área que tenemos en naranja va a ser igual a 2X, que es la base, por la altura. ¿Y cuántas tengo de estas en naranja? ¿No tengo esta del fondo y la que está acá adelante? Entonces voy a tener 2, ¿sí? Y eso también lo voy a multiplicar por 2. ¿Y el área total? ¿A qué va a ser igual? Y va a ser igual a la suma del área roja más el área verde, que eso van a ser 2 de estas, más 2 del área naranja, ¿sí? Es decir, ¿qué me va a dar? El área total
va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 por x más 2 veces x por h más 2 veces por 2x por h, ¿sí? Y todo esto va a ser la superficie de las 5 caras. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 5 caras me piden también que va a estar la tapa? Que tiene tapa. Y bueno, voy a tener que agregar esto por 2, ¿sí? Voy a tener otro área más de esta, de la roja, que es la tapa. Entonces acá va a tener que haber un 2 por x más, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que sea mínimo o máximo? Es decir, que me piden que optimice. A ver, en este problema, me dicen determinar las medidas para que el área total de sus 5 caras sea mínima, ¿sí? Es decir, lo que me piden a mí que optimice es el área total, que acá lo tengo. El área total ya la tengo, es esta. Te van a decir, no, pero no tenés nada, pero tenés X, H, no tengo. Bueno, está bien, pero a partir de esto yo empiezo a resolver el problema. Esto lo voy a aplicar en todos los problemas que me pidan. Yo tengo acá el área total, ¿sí? Planteada en función de qué variables, y en función de X y en función de H. X, H. Ahora, ¿yo tengo alguna otra información? Digo, porque yo no sé trabajar con X y con H. Yo sé que esta va a ser lo que voy a optimizar. Es decir, a la función que voy a derivar, a la función que a su derivada la voy a igualar a 0, voy a despejar un punto crítico y después voy a ver si era máximo o mínimo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué información tengo yo como para poder vincular X y H? ¿Tengo algo? Sí, a mí me dicen el volumen. ¿Se acuerdan que siempre me iban a dar una información que era dato? ¿Sí? En este caso es el volumen. Ahora vamos a plantear el volumen. El volumen de un prisma, ¿sí? ¿A qué es igual? No es igual de cualquier cosa que se levante recta desde el piso, ¿sí? No es la superficie de la base por la altura. ¿Quién es la superficie de la base? La superficie de la base habíamos dicho que era, bueno, la base por la altura de este rectángulo rojo, ¿sí? ¿Que quién era? ¿No era 2 por x? Es decir, 2 por x cuadrado. ¿Por quién? Por la altura. Todo esto es el volumen. ¿Y esto no me lo dicen? Sí. Me dicen que son 2000 centímetros cúbicos. Y esta es la que me dan como información de datos. Yo no me voy a poner a derivar esto porque, digo, yo vi que algunos de ustedes se ponen a derivar estas cosas. Digo, no, esto yo ya lo conozco, no voy a derivar algo que ya conozco porque no quiero optimizar lo que ya conozco, ¿sí? Esto es dato, es información que ya tengo. Lo que quiero optimizar es esta función, la función del área total, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir a mí esta información? Y yo acá tengo dos variables, ¿sí? Y acá tengo dos variables también, pero yo sé, digo, yo puedo de acá despejar una de las variables, la que me resulte más cómodo, por ejemplo, h, ¿sí? Yo no puedo decir que h es igual a 2000 centímetros cúbicos dividido 2x cuadrado. Y esto que está acá, ¿no lo puedo reemplazar en función de h? ¿No lo puedo reemplazar por h? Perdón. ¿Sí? ¿En dónde? En el área total. Y entonces sacarme de encima esta h y que todo quede en función de x. Bueno, vamos a hacerlo. Digo, esta mecánica es la mecánica que tenemos para resolver todos los ejercicios. ¿Cómo armo una expresión que me permite optimizar lo que me piden? Y de dónde voy a sacar la información, a partir de algún dato que me den del problema. Bueno, vamos a trabajar con esta. Digo, vamos a reemplazar y vamos a tratar de achicar lo más posible. No nos vamos a poner a tirar de cabeza, a derivar y a hacer cualquier cosa. Primero vamos a reemplazar, después vamos a achicar la expresión lo más que podamos y después recién vamos a derivar. Vamos, el área total, ¿sí? Que la teníamos en función de x y de h. Ahora vamos a ver en qué función de qué nos queda. 2 por x es 2x cuadrado, ¿verdad? Esto ya lo pusimos. Más 2 por x por h. En vez de h, ¿qué vamos a poner?
Vamos a trabajar todo en centímetros, ¿sí? Con lo cual esto lo vamos a dejar stand-by para que no nos haga ruido y no nos haga lío en las expresiones, pero sabemos que todo lo estamos trabajando en centímetros. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces tenemos 2x por h. En vez de h vamos a poner 2000 sobre 2x cuadrado, ¿sí? ¿Más quién? 2 por 2, 4, por x, por h. Y este h de vuelta, ¿quién era? Este que está acá. 2000 sobre 2x cuadrado, ¿sí? Bien. Nosotros acá podíamos haber hecho algo. Podíamos haber, antes de reemplazar la h, haber juntado, miren, 2x por h más 4x por h era tener 6x por h, ¿no? Y hacíamos menos cuentas. Lo que está claro que esto que está acá está bien igual. ¿Y quién es la única variable que nos aparece? Es x, ¿sí? Entonces vamos a achicar esto lo más que podamos. ¿Qué nos queda? Vamos a pasar en limpio. Nos va a quedar este término. ¿Lo puedo juntar con alguno de estos? No, porque acá tengo la x al cuadrado. Me queda 2x cuadrado, ¿sí? Y acá, fíjense, ¿qué tengo en este término? Digo, cualquier cosa de arriba la puedo simplificar con cualquier cosa de abajo. Entonces el 2 lo puedo simplificar con el 2. La x con el cuadrado. ¿Qué me queda acá? Vamos a pasar en limpio. Me queda más 2000 sobre x. Más. ¿Y acá? ¿No puedo hacer parecido? El cuadrado con la x, el 4 con el 2. Acá me queda un 2. ¿Qué me queda? 2 por 2000, 4000 sobre x. ¿Sí? Y estos dos términos no son semejantes, es decir, no tienen las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Este no lo puedo juntar, pero estos dos sí. ¿Qué me queda? Vamos a poner acá abajo. 2x cuadrado más, tengo 2000 de algo más 4000 de algo, ¿no me da? 6000 sobre x. ¿Sí? Y esta es la expresión que me da el área total en función de x. Y ahora tengo una cosa más. Yo ahora tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer con esto que está acá? Lo tengo que derivar, ¿sí? Entonces, digo, ¿me conviene derivar algo donde la x esté acá abajo dividiendo? ¿O me conviene esto tenerlo puesto de esta manera? 16 por x a la menos 1, ¿sí? Y es mucho más fácil de derivar que meterse con una división. ¿Sí? Que muchas veces ustedes se ven tentados de ponerse a hacer el de la división. Me conviene más así. Bueno, vamos a derivar eso. Pues ahora yo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el área. Voy a hacer acá. Área de x prima. Vamos a borrar esto. Que no sé qué es, que puse. ¿Y qué me queda? La derivada de 2x cuadrado es 4x. La derivada de esto es más 6000 por menos 1, ¿sí? Por x a la menos 1 menos 1. ¿Qué me queda? Me queda 4x menos 6000 por x a la menos 2, ¿sí? Bueno, habíamos llegado a que el área derivada era 4x menos 6000 x a la menos 2. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer con esto? Yo sé que esta era la función optimizar y es la función que me piden que el área sea mínima. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A la derivada la voy a igualar a 0, porque voy a ver dónde tengo una tangente horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que 4x menos 6000 x a la menos 2 es igual a 0. ¿Y cómo me conviene hacer para despejar esto? Y me conviene poner 4x menos 6000, me conviene este x a la menos 2, de la misma manera que lo subí para derivarlo, bajarlo ahora para despejar. X a la 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a pasar para allá. Entonces, ¿qué me queda? Que 4x es igual a 6000 sobre x cuadrado. ¿Y ahora qué hago para despejar? Este x al cuadrado no lo puedo pasar para allá multiplicando. ¿Y qué me queda? 4x por x cuadrado es igual a 6000. ¿Sí? Y esto que me queda, que 4x al cubo es igual a 6000. Por lo tanto, x al cubo es igual a 6000 sobre 4. ¿Sí? Esto me da 1500. ¿Sí? Entonces, x a qué va a ser igual? X va a ser igual a la raíz cúbica
¿De quién? De los 1500. ¿Terminó el problema acá? No. No, porque yo, primer cosa, yo no tenía que sacar solamente X, tengo que sacar X y tengo que sacar H, ¿sí? Pero aparte, yo tengo que ver que este valor realmente sea el mínimo. ¿Y cómo hago para eso? Bueno, yo voy a usar en este caso el criterio de la derivada segunda. ¿Por qué? Porque es el que me resulta más sencillo, ¿sí? ¿Cómo hago con el criterio de la derivada segunda? Yo acá tengo la derivada primera, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer acá la derivada segunda del área, ¿sí? ¿A qué va a ser igual la derivada? Va a ser igual a 4, ¿sí? Es la derivada de la derivada. 4 más 12.000, ¿sí? 6.000 por menos 2 me da más 12.000, x a la menos 3, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo reemplazo esta x por el valor que me dio, que es la raíz cúbica de 1500? Vamos a hacerlo, ¿sí? Área segunda, ¿de quién? De la raíz cúbica de 1500. ¿En qué va? ¿En dónde lo vamos a reemplazar? Nos había dado 4 más 12.000 x a la menos 3, ¿sí? Este área segunda, ¿no? No era igual como tener esto, no puedo ponerlo como 4 más 12.000 sobre x al cubo. ¿No es mejor ahora para reemplazar? Me parece que sí, ¿no? Vamos a reemplazar. Tengo 4 más 12.000 dividido la raíz cúbica de 1500 todo al cubo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esto se va con esto, me queda 1500. Fíjense, ¿cómo son todos los valores de acá? 12.000 dividido 1500 me da un valor, ¿sí? Positivo. Más 4, positivo. Es decir, todo esto, ¿cuánto me da? Y me da un número que es más grande que 0. Es decir, me da un número positivo. ¿Qué significa que me dé un número positivo? Es decir, que como área segunda de la raíz cúbica de 1500, ¿sí? Es mayor que 0, entonces en x igual a la raíz cúbica de 1500, ¿sí? Tengo un mínimo. Con esto justifico de por qué este es el valor elegido de x, ¿sí? Porque esta es la medida. Ahora, ¿me alcanza? ¿Con esto terminé el problema? No, no lo terminé. Porque estas son las dimensiones. Vamos a mirar de vuelta el gráfico, ¿sí? Las dimensiones que me piden a mí es con x. ¿Yo ya contesto? No, no contesto. ¿Qué me piden? A mí me piden las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son este largo, por este largo, por este largo, esta medida y esta medida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Yo ya sé x cuánto vale. ¿Cuánto vale x? Raíz cúbica de 1500, ¿sí? Ahora, ¿cuánto valen las demás? Y bueno, yo sé que 2x va a ser la raíz cúbica de 1500. Me fui, raíz cúbica de 1500 por 2, ¿sí? Bueno, haré la cuenta. Y después, ¿y h? ¿A qué va a ser igual? Es decir, las dimensiones van a ser x, que es la raíz cúbica de 1500, 2x, que es 2 por la raíz cúbica de 1500, y h, ¿quién va a ser? Y bueno, yo despejé h, ¿no? Acá. H no era igual a 2000 centímetros cúbicos dividido 2 por x al cuadrado. Es más, yo acá podía haber simplificado este 2 con este 2 de entrada y me quedara 1000 sobre x cuadrado. Yo digo h es 1000 sobre x cuadrado. Y estos eran centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a quedar 1000 dividido, ¿sí? Raíz cúbica de 1500 y todo esto al cuadrado. Si yo hago toda esta cuenta, esto va a ser el valor de h. Ahora, yo hago las cuentas. ¿Y qué me van a dar? Y me van a dar el valor. ¿En qué unidad? Y en centímetros, porque cada uno de estos está dado en centímetros cúbicos.
Cuando yo acá tengo una medida al cuadrado, acá tengo la raíz cúbica de algo que está al cubo, digo, todos estos van a ser valores en centímetros, ¿sí? Bueno, cuando yo haga la cuenta, ¿sí? Voy a poner, como son valores irracionales, voy a poner que esto va a ser igual, y lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque van a ser valores aproximados. No sé, ahora no tengo... Bueno, si hacemos las cuentas con la calculadora, lo que vamos a ver son estos valores que van a ser irracionales y que por eso vamos a poner que son aproximadamente iguales a 11,45, 22,89 y a 7,63. Y todos están expresados en centímetros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico este valor X por este 2X por este H? ¿Cuánto me tiene que dar? Y me tiene que dar 2000 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que me dieron como dato. Es lo que yo les decía, no se van a poner a optimizar el volumen. ¿Por qué? Porque me lo dieron como dato. Entonces yo de ahí no me puedo salir. Bueno, espero que les haya servido.